Esta historia que me fue narrada por una persona de edad, la titularemos Siempre hay algo esperando, por las razones que la misma historia les darán. Escúchenla. Buenas tardes o días, depende de la hora que me escuchen. Bienvenidos a su canal, El Cazador de Hombres Lobos, de su servidor, Pedro Núñez Díaz, y de ustedes también. Disfruten este nuevo relato. Reenvíen el video si fue de su agrado y suscríbanse si no es mucho pedir. ¿Qué pasa cuando alguien que conoces muestra signos o da detalles de que algo anda mal, físicamente como mentalmente tal vez? Si hay lo suficiente confianza con esta persona, se le pregunta qué siente o qué le pasa para saber qué le está ocasionando esta perturbación, incertidumbre, mal o preocupación, para tratar de ayudarla con lo que uno puede o conoce. Las enfermedades conocidas son tratadas por médicos formados o estudiados para eso, y por lo regular tienen éxito en la mayoría de los casos. Pero los males de la mente, del alma, pueden provocar también estos síntomas. Y no hay especialista en medicina, como los psicólogos o psiquiatras, que puedan resolver estas cuestiones. La fidelidad es una cualidad que debe ser recíproca, porque se respeta a la pareja, a una idea, a los principios que una persona pregona. Pero quien falta a esto se puede decir que puede corromperse con facilidad y permitir aberraciones, no solo para sí mismo, sino también para sus seres más queridos. Un caso o una historia conocida por solo pocas personas es el de una mujer que por obvias razones omitiremos nombres reales. Dicen que es todavía una mujer muy hermosa y bondadosa, que su pecado o mal fue eso precisamente, ser indulgente, tolerante y amar más allá de la misma razón, aunque ésta fuera rebasada y pisoteada por hechos llenos de hipocresía, iniquidad y perversión, por una de las personas en quien más confió y amó, y también por otras más. Rosalba, una mujer muy guapa, casada con Rogelio Duarte a los 23 años de edad. Tenían tres hijos, Paola, Rogelio y Andrés, de casi unos 40 años de edad. Siempre era muy apegada a la familia, era una persona íntegra, que le dio siempre el lugar que le correspondía a su marido, aunque esto no fue recíproco. Cuidaba a sus hijos con todo el amor de una madre abnegada, sirviéndoles con todo su cariño. Ella trabajaba en el ayuntamiento municipal como secretaria, a pesar de ser contadora, porque no pudo ejercer. Al ver que Rogelio no avanzaba en su profesión, quiso ayudarlo. Él al principio se mostró como una persona abierta a que ella se desarrollara como mujer y como profesionista, pero era muy astuto. Le fue cortando las alas, diciéndole que esperara un poco para trabajar, porque sus hijos estaban descuidados, lo que no era cierto. Pero ella era complaciente con él, porque lo amaba en verdad, y pensó que tal vez tenía razón, porque ella a lo mejor no veía lo que la gente o Rogelio observaba. Fue muy buena la estrategia dolosa y oscura de su esposo, porque ella, a pesar de que ya trabajaba en un despacho conocido y estaba siendo reconocida por su capacidad y responsabilidad, de manera intempestiva para muchos renunció, pero para ella era una medida responsable de mujer y de madre. Rogelio, su esposo, era atractivo para muchas damas, pero era machista en el fondo, aunque no se le había demostrado por temor a su mujer, porque temía que no se casara con él. De alguna manera la amaba bastante, pero con indicios posesivos muy guardados en el fondo para no mostrarse como era. Aunque trabajaba como administrador en una empresa reconocida, siempre se dio su tiempo para echarse sus canitas al aire con cuanta mujer aceptara sus galanteos y dejaba encargado el trabajo o negocio a un subgerente de confianza, mientras que él hacía de las suyas. Poco a poco las fiestas en su trabajo lo animaban a beber más. Al principio lucía Rosalba con orgullo, con todos sus compañeros y compañeras de trabajo, quienes frecuentemente algunos, entre bromas y formalidades, le decían que dejara de engañar a su mujer, porque ella no lo merecía. Era una señora de respeto, hermosa y responsable. Él se sentía orgulloso porque demostró que la tenía a ella y que podía conseguir a cuanta dama se le antojara o pudiera conquistar. Algunas de las compañeras de Rogelio que habían tenido algo que ver con él miraban a la señora con vergüenza, otras con desprecio y otras con burla, y no faltaban las que querían demostrar que tenían a su marido a sus pies. Rosalba, quien era callada, no quería entender las intenciones de los comentarios y de los hechos de estas mujeres
liberales, porque confiaba en Rogelio, quien por mucho tiempo fue cuidadoso de sus relaciones extramaritales, pero ya ebrio dejaba entrever que no era cabal ni íntegro, como pregonaba con ella ni con sus familiares, hasta que llegó el momento en que ella tuvo que expresarle su inquietud. Rogelio, quiero hablar contigo, te voy a preguntar algo y quiero que me contestes con la verdad, no importa la que sea. Las mujeres con las que trabajas y se embriagan son así todo el tiempo. Cuando están en su juicio también son así. No tienen maridos. Se ven muy mal y hacen comentarios desagradables. Ya van varias veces en que me hacen sentir mal porque me dan a entender que tú eres mujeriego y andas con ellas. Cuidado con lo que dice Rosalba. Sabes que nunca te he faltado, siempre te he respetado. No me gusta la forma en que me preguntas. O dices como que si yo anduviera con alguna de ellas. Algunas de ellas son casadas y otras no. Y pues en los convivios, cada quien asiste con su marido o esposa. Yo te llevo a ti. Si anduviera con alguna de ellas, ¿crees que te llevaría conmigo? Ellas se divierten así. ¿Qué quieres que cambie su forma de ser? No soy su padre para corregirlas. Creo que alguien te está metiendo ideas estúpidas. Sabes que no ando en esas cosas. De vez en cuando me tomo mis cervezas, pero solo hasta ahí. ¿O te he dado motivos para que pienses que te ando engañando? No, Rogelio, discúlpame. Es que cuando voy a las fiestas que organizan en tu trabajo, siempre hay mujeres hablando de estas cosas. Como que andan diciéndome que andas mal y yo me siento incómoda porque parece que me las estuvieran diciendo a mí. Bueno, ¿no entiendes que no ando con nadie? Y para que ya no escuches a estas mujerzuelas hablar de ti como piensas o como crees, solo en tu cabecita, ya no te llevaré. Porque la niña se ofende si escucha a personas hablar de cuestiones de personas maduras. A mí no me importa lo que anden haciendo y a ti tampoco te debe importar. Así es que ya no te voy a llevar. Y así, mostrando una actitud digna, Rogelio se deshizo de su esposa. Había encontrado el justificante perfecto para andar con más holgura en sus andanzas. Pensaba que de todos modos ella se divertía con sus hijos y en las fiestas familiares. A Rosalba le dolió hasta el alma este trato, porque no lo esperaba, así que se refugió en sus hijos atendiéndolos, pero la vida como pareja comenzó a decaer, porque Rogelio dejó de ser precavido en sus aventuras. Poco a poco algunos detalles comenzaron a delatarlo. Ya no le invitaba a las fiestas, a pesar de que ella se lo pedía. Rogelio, discúlpame por lo de la otra vez. Soy tu esposa y quiero que me invites a tus convivios. Yo no tengo otra cosa en que entretenerme, ya ves que me la paso con los niños. Ya no diré nada de lo que escuche y de lo que vea. Él se negaba justificándose en el poco criterio que según su esposa tenía. ¿Para qué te llevo? ¿Para qué andes juzgando a la gente? ¿A las mujeres porque piensas que son fáciles? Algunas de ellas puede que lo sean, pero no todas. Y yo no ando metiéndome con cuanta mujer me encuentro o ande de ofrecida. Y sin más palabras que mediar o platicar, ella se iba. Su mujer notó que él se compró perfumes de los caros para lucirlos con otras personas en otros lugares, pero en realidad era con otras mujeres. Cuidaba más su persona, pero también descuidaba a la familia y poco a poco el crecimiento de los hijos trajo consigo el incremento de necesidades. Así que a pesar de llevar una relación pasajera, ella se paró frente a él y le dijo que trabajaría. Rogelio, voy a entrar a trabajar. Los gastos son más grandes y tú ya no me das lo suficiente. Y al contrario, estás privando de muchas cosas a tus hijos, además de tus atenciones. Yo no te pido nada, pero para ellos sí, hay que darles más. ¿Ya vas a comenzar con lo mismo? Hago lo que puedo. No puedo exigirle más a mi jefe porque lo voy a cansar y me va a correr. Y después ya no te voy a dar nada. Y eso de que trabajes, ¿quién te lo está pidiendo? Aunque sea poco, el dinero que te doy, yo mantengo esta casa y tú debes atender a tus hijos. ¿No vas a trabajar, Rosalba, eh? Escúchalo bien, no vas a trabajar. ¿No te das cuenta de los gastos que tenemos? Los niños van creciendo y gracias a Dios están bien, pero cada vez necesitan más y tú ya no me has incrementado lo de la quincena. ¿Crees que no me he dado cuenta de que llegas con olor a mujer? ¿Que hasta traes pintura de labios en tu camisa? ¿Y perfume? Que ya no llegas a la misma hora todos los días y siempre me pones de pretexto que tienes más trabajo. ¿Y de qué sirve eso? No me das más dinero. En ese momento Rogelio estalló en ira y le dio varias cachetadas y golpes con el puño cerrado. Ella gritó, adolorida y sorprendida. A mí no me gritas, pinche vieja. Te he dado todo lo que tengo. Trabajo todos los días para que no te falte nada y todavía me quieres acusar de infiel, estúpida. No hagas que te golpee más. A mí no me vas a chantajear acusándome con mentiras eso de que ando con mujeres. Y eso de que trabajes, no lo vas a hacer.
Acuérdate que ya te dije, tú estás para la casa y para tus hijos. Desde ese momento Rosalba conoció al verdadero Rogelio. Se quedó callada, adolorida de los golpes, pero más del corazón, porque nunca esperó un trato tan indigno, y menos porque solo entregó amor y fidelidad. Sus hijos, que vieron toda la escena y escucharon todo, corrieron a abrazarla llorando. Ella solamente los cubrió con su cuerpo y se metió al cuarto de ellos, donde durmió, mientras que Rogelio, bajo los influjos del alcohol, de la soberbia y de la patanería, solo se va a acostar en la cama nupcial. Pero ya no le importaba en ese momento que su antes adorada Rosalba no la acompañara, y solamente se durmió. Ella por 3 o 4 días no quiso salir a la calle, por pena de que vieran su cara moratada por los golpes, y sus hijos esa noche quedaron espantados por la violencia de su papá. Querían defender a su mamá, pero el miedo se los impidió. Al ver a su figura paterna tan agresiva e irracional, supieron que él tenía toda la culpa. Su mamá solo les había dado amor, pero nada queda en el olvido. Todo se sabe, tarde o temprano. Ella por lo regular visitaba a su familia cada semana, y en esa en que fue golpeada por primera vez, por razones de pena, no fue, ya que no que quería que descubrieran lo que le había pasado. Aunque algunos ya sabían de su familia que su esposo era enamorado, pero no querían decirle nada a Rosalba por pena, ya que en ocasiones la persona que vive engañada no lo sabe por sí misma, hasta que otras personas le ayudan a descubrirlo, pero tiene que verlo por sus propios ojos. Así que también, por pena y dignidad, poco asistía a las fiestas de la familia de Rogelio. Y también ellos sabían de su vida supuestamente oscura, su media vida, su doble moral. Los golpes a Rosalba fueron haciéndose costumbre, cada vez más y más fuertes, porque el límite de la violencia fue rebasado y cualquier reclamo era atendido y respondido con golpes. Pero Rogelio, al ver que sus hijos lo miraban, trataba de ser discreto con su mamá y esperaba que ellos se durmieran para golpearla en la madrugada. Sin embargo, los hijos, después de la primera golpiza, sabían que su padre no pararía, y el miedo que Rosalba demostraba en el trato diario les hacía entender que las cosas iban de mal en peor. Y en una de esas pocas visitas a la casa de los familiares de él, al mayor se le soltó esta información, y la madre de Rogelio y su papá lo llamaron a rendir cuentas. ¿Qué pasa, Rogelio? Aquí me dice mi hijo que le pegas a Rosalba. ¿Es cierto? No es cierto, papá. Usted sabe que ustedes me enseñaron a respetar a las mujeres y nada de eso ha pasado. ¿Verdad, Rosalba? Ella solo sintió apenada porque el secreto de la familia fue descubierto y por la noche seguramente tendría problemas. Hijo, tu padre nunca me pegó. Tuvimos altercados como todos los matrimonios, pero siempre me respetó. Nunca se fue de la boca y menos de las manos el hacerme algún daño. Qué bueno que todo está bien. Y si le pegas a tu mujer, le estás pegando a toda tu familia y hasta a nosotros porque no te educamos así. Así es que, hijo, no lo hagas, ¿eh? Yo sé que no eres así, pero quiero que prometas no hacerle daño a tu mujer. Esta mamá nunca le he hecho nada. Ustedes me conocen. Rogelio solo se puso cabizbajo, apenado, pero por dentro hervía en coraje contra Rosalba y contra su hijo mayor. Esto no podía de ninguna manera consentirlo. Esa noche habló fuertemente con su hijo para advertirle, no vuelvas a decir nada de lo que está pasando. No es cierto que golpeó a tu mamá. ¿Ve a Rosalba? No, no es cierto, hijo. Después que su hijo se durmieron, por la madrugada Rosalba la tomó del cuello, hasta que ésta sentía que se asfixiaba por la fuerza, y le hizo prometer que lo que pasaba entre ellos, ahí quedaba, entre ellos, y que primero la mataba antes a que anduviera de bocona con otra gente. Ella, resignada a este trato, solo cayó. Y para que su familia no pensara eso, Rogelio le hizo un favor a su mujer. La dejaría trabajar para que en apariencia él fuera un hombre que le daba libertad a su mujer y confianza. Y con eso evitaba murmuraciones de sus hijos y de todas las personas. Pero también algunos conocidos de él. Porque en las pláticas de borrachos, él era fanfarrón. Y se le fue de la boca un día al decir que a su mujer la controlaba como sea, pero los golpes eran los mejores tranquilizantes y por eso hacía lo que quería. Ella no me reclama de nada, ya ven, soy su marido, no como ustedes que su mujer lo regaña. Y para evitar que fuera acusado,
Ya no la golpearía en la cara, solo le pegaría en el abdomen porque ahí no se vería. En verdad era maquiavélico Rogelio, y así lo hizo después, solo que se compadeció un poco y solo la golpearía cuando ella verdaderamente diera motivos de corrección. Pero este pensamiento quedó en el olvido, porque él iba escalando cada vez más los límites de la violencia y el mal. Así que le dijo a Rosalba: he sido bueno contigo, Rosalba. Te dejaré trabajar, pero no quiero que andes hablando con la gente de nosotros, porque siempre hay algo esperando por ti. Así que no me des motivos porque en la noche nos arreglamos, ¿eh? Estaré esperando. Rosalba, gracias a algunos familiares, entró a trabajar en el ayuntamiento municipal y ayudó en el gasto familiar, pero sobre todo ese espacio de tiempo le permitiría sentirse un poco libre de golpes y del maltrato psicológico constante, porque Rogelio no iba a cambiar. Quizás se mediría un poco en golpearla para que ella no fuera juzgada ni criticada por su apariencia y nadie sospechara nada. Por miedo, ella nunca le dijo a ningún familiar de su infierno con Rogelio, pero los hechos siempre se convierten en dichos y cuando él habló con sus amigos de esto, a uno de ellos se le soltó en una fiesta esta información, estando un primo de ella, Víctor, quien escuchó todo eso no lo podía creer porque su prima era una mujer tranquila y responsable. A pesar de que no la conocía mucho, le dolió y le dio coraje que alguien hablara así. Así que en un encuentro casual con la mamá de Rosalba, le comentó acerca de la vida de su prima, que cómo le iba, y su mamá, que ignoraba el carácter de su yerno, de Rogelio, y las golpizas que le daba a su hija, le dijo que todo estaba bien, que no pasaba nada. Pero él le dio a entender que la cuidara, porque le habían dicho que Rogelio hablaba que la golpeaba. Doña Dubige se quedó sorprendida porque no creía en esto, porque no había visto motivos ni comprobado ningún golpe. Pero ahora pondría atención en ella, aunque dudaba mucho de lo que estaba pasando. Rosalba trabajaba muy bien, se sentía menos agobiada por todo lo que estaba viviendo. Ya no le importaba que Rogelio le engañara a ojos vistos, porque si se atrevía a reclamarle, temía que la golpeara más fuerte, y el miedo la tenía dominada. Sus hijos, a pesar del ambiente familiar de violencia, eran responsables y dedicados, y eran buenos alumnos y obedientes en casa, pero las golpizas en su vientre poco a poco fueron dañando internamente, y en una de las visitas a sus papás se desplomó de dolor, tocándose el estómago, gritando. Su mamá y otros familiares la llevaron de inmediato al médico. Ahí estaba Rogelio. Ella gritaba de dolor y el médico le dio un tranquilizante fuerte para calmarla mientras la revisaba. Luego la llevaron a rayos X para ver qué tenía. Los familiares hablaban del apéndice o la vesícula que quizás le había reventado o estaba inflamado, pero luego el médico llamó a Rogelio para informarle que su mujer tenía sangrado interno y que debía ser operada de inmediato porque algunos órganos, si no todos, estaban dañados y estaban en peligro de muerte. Y le preguntó si ella se había accidentado varias veces o practicaba algún deporte de contacto, porque esos hematomas internos solo tenían esa causa. Él, al sentirse culpable o casi descubierto, dijo que ella sufría de mareos y se caía constantemente y que por eso a lo mejor tenía esa enfermedad, esos golpes, esa hemorragia interna. Rápidamente Rosalba fue metida al quirófano y la operaron. Y durante ese lapso la mamá de Rosalba también le preguntó al médico que qué tenía su hija. El médico, al enterarse de que era la mamá de la señora, le dijo que Rosalba tenía golpes en el vientre que le causaron hemorragia interna y quién sabe si sobreviviría, porque se veía que ese sangrado no fue de un día para otro, que esto fue resultado de golpes en el estómago constantes. Entonces doña Eduviges recordó lo que le había dicho su sobrino Víctor y parecía que tenía razón en decirle que su hija estaba siendo maltratada físicamente. Cuando terminó la operación urgente, como a las 8 de la noche, el médico salió, sudando todavía. Les informó que los resultados eran de pronóstico reservado, porque en verdad la paciente tenía varios órganos dañados y trataron de por lo menos estabilizarlos para que no se deterioraran más y le causaran la muerte, pero no podían asegurar nada y les pidió a los que creyeran en Dios que la pusieran en manos de él. Toda la noche la madre Rosalba estaba arrepentida, pero con un odio, y se quedó rezando por su sanación. Pero ahora veía a Rogelio con un odio desmedido, porque no vio cuando él la golpeó, no supo.
Se arrepentía de no haber investigado, de no haber observado todo. Y Rogelio, de cierta manera, se sentía apenado, responsable. Se arrepentía del mal causado, pero ya estaba hecho. Esa noche fue a dejar a sus hijos con una hermana, porque se dio cuenta de que ellos podían hablar de lo que pasaba entre ellos dos y lo podían acusar. Así que se sentó retirado de la mamá de Rosalba y sus hermanos, quienes lo miraban fijamente. Tal vez lo estaban acusando o ya sabiendo lo que había pasado. Las hermanas de Rosalba le pidieron a su mamá, doña Edviges, que se fuera a acostar porque no aguantaría el desvelo toda la noche y le informarían de todo lo que pasara, pero que esperaran en Dios que todo saliera bien y que ellas se quedarían cuidándola y rezando. Doña Eduviges, inconsolable por ver a su hermosa hija postrada en la cama ante la muerte por un maldito hombre que en realidad era un demonio, aceptó irse a descansar a su casa. Y sus hijas le dijeron que le llevarían en un taxi, pero el señor les dijo que aceptó irse a dormir a su casa con la condición de que todos ellos se quedaran y estuvieran pendientes de su hermana. Dicen que doña Eduviges la subieron al taxi como a las 10 de la noche, pero no llegó a su casa a los 15 minutos, como era normal, porque llegó cerca de la 1 de la mañana y su hijo Arnoldo la recibió, pensando que a esa hora le había dejado el taxi, porque la gravedad de su hija ameritaba tal angustia. Por un tiempo nadie supo dónde fue ni qué hizo doña Eduviges. Regresó al hospital a las 8 de la mañana. Las horas transcurrían lentamente atormentando a la familia de Rosalba. Y Rogelio, al pensar que podía ir a la cárcel por asesinato, quería meterse a ver a su mujer con el pretexto de estar con ella, pero quería hacerle algo más para que no volviera a hablar. Doña Eduviges, al ver esto, también quiso entrar. Él es su esposo y yo soy su madre. Si él entra, quiero hacerlo yo también, porque yo la quiero más y daría mi vida por ella. Quiero rezarle también. Rogelio, al escuchar esto, supo que todo estaba descubierto, al menos por la señora. Sin embargo, sus cuñadas y cuñados no mostraban coraje contra él, pero sabía que la señora estaba enterada de todo. Pero a ninguno de los dos dejaron entrar. Rogelio, quien estaba al pendiente también de la situación de su mujer, salió a tomar un café como a las 2 de la mañana. La angustia de verse encarcelado lo atormentaba. De repente creyó ver a Rosalba como una de las personas que atendían ese pequeño negocio sencillo y se quedó sorprendido. ¿Qué le sirvo, señor? Ya ves, manita, siempre hay algo esperando. Pensaste que no íbamos a vender más y este señor nos viene a dar una buena suerte, ¿verdad, señor? Rogelio, con escalofríos, solo sonrió y dijo, ¿mande? Sí, vine por un café. Después de tomárselo, en el trayecto al hospital, estaba una calle con poca luz. Frente a él venía un indigente, quien lo saludó. Buenas noches, señor. Y él, por educación, respondió, buenas noches. La noche está fría, señor, pero siempre hay algo que nos espera, que nos calienta y nos cobija. ¿Me puede regalar dinero para un cafecito? Rogelio escuchó todo en penumbras. Las palabras del señor lo estremecieron porque las conocía y sacó de su bolsillo unas monedas y le extendió la mano al indigente para que las tomara. Gracias, señor. Siempre se recibe lo que se da de corazón y se multiplica. Rogelio sintió esa mano rara, grande. Sintió los dedos algo delgados, casi huesudos. Y de pronto el señor soltó una carcajada. Ay, no me tengas miedo, patrón. ¿A poco me tiene miedo? El señor lo va a proteger por ser una persona buena. Siempre hay algo que nos espera cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal también. Yo me he portado mal y mire usted qué estoy haciendo y usted se ve que siempre se ha portado bien. Entonces el señor señaló a una mujer que venía desde el mismo punto donde él salió. Mire, ahí viene mi mujer, siempre me está esperando. Quisiera que le regalara también unas monedas, por el amor de Dios. Rogelio estaba aterrado, porque creyó ver y sentir que lo malo estaba ahí con él y lo estaba saludando. Rogelio, casi paralizado, caminó hasta llegar al hospital. Iba como zombie. Sabía que lo malo había hablado con él para darle algo o quitarle. Pensó en sus hijos y en su esposa. Cuando llegó a la sala de espera no podía disimular el temblor ocasionado por el encuentro. Sus cuñadas le ofrecieron café, pero él lo negó, no quiso, casi gritó y se acrecentó su temblor. Vete a descansar un poco, cuñado. Nosotros la cuidaremos. Descansa porque te ves mal. Él no pudiendo controlar su
cuerpo aceptó y llegó a su casa vacía. Se quitó la ropa y se cobijó lo más que pudo porque tenía un frío terrible. Se encimó muchas cobijas, tapándose por completo, pero aún tenía mucho frío y entonces jaló un cobertor para ver si con eso se calentaba y con él se vino algo pesado. Sus manos pudieron palpar y conocer un cuerpo conocido. Entró en pánico de inmediato y cerró los ojos para tratar de evitar que le diera un infarto. Y escuchó una voz conocida. Yo también te estoy esperando, mi amor. Ya no te reclamo por tus aventuras. Ya sabes que siempre algo te espera. ¿No te acuerdas? Dicen que Rogelio solo por un tiempo estuvo cuerdo. Rosalba, por obra de Dios o quién sabe, sanó y se quedó recuperándose en casa de su mamá, quien habló con los padres de Rogelio para decirles que su hija ya no quería vivir con él y que no regresaría por motivos irreconciliables. Rogelio, quien no sabía si estaba vivo o en el infierno, aceptó. Después, atormentado y arrepentido, confesó todo a sus padres. Luego se volvió loco, casi al mismo tiempo en que doña Eduviges falleció. Después de platicar entre familia, Arnoldo, su hijo, les dijo que esa noche en que estaba su hermana en el hospital, su mamá llegó tarde, como a la 1, y todos se sorprendieron, porque se preguntaron en dónde estuvo todo ese tiempo. Nadie supo, pero después un anciano con ropas raídas se acercó a la casa de doña Eduviges por la noche. Ahí durmió un poco, porque después murió de frío en la madrugada. Se dice que él fue el papá de Rosalba y que estaba loco desde hace mucho tiempo. Rosalba sigue viviendo, pero ahora la vida la ha recompensado con otra pareja digno de ella. Se dice que después la vida o alguien más aplicó lo del ojo por ojo y diente por diente porque una de sus hermanas de Rogelio murió por una golpiza de su marido y otros familiares más de él murieron violentamente. Si te gustan mis relatos, suscríbete. Agradezco tu atención por tu tiempo.